Hola, bienvenidos a Letia. Mi nombre es Joshua Montes y hoy te presentaré el caso de Edmund Emil Kemper III, o mejor conocido como el asesino de las colegialas. Empecemos. Algunas características físicas que destacaban a Kemper era su gran altura, pues llegó a medir 2.6 metros de altura y pesado 130 kilogramos. Además, se decía que tenía un coeficiente intelectual superior de 145. Nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Vivió con sus padres, Edmund Emil Kemper Jr. y de Clarence Stage, su madre, además de sus dos hermanas, Susan y Aline. La infancia de Kemper relativamente no tuvo ningún problema. Esto después de que sus papás llegaran a discutir de manera muy seguida y muy fuerte, puesto que la madre de Kemper tenía un carácter muy impulsivo, era muy autoritaria, incluso llegaba a decir que la madre padecía del trastorno límite de personalidad, puesto que su papá era totalmente lo contrario. Era un hombre amable, respetuoso y cariñoso con sus hijos. Su padre fue a la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, él se quedó sin trabajo y decidió buscar trabajo y consiguió como electricista, puesto que a su esposa no le pareció. Ella se refería a él como mediocre, sin aspiraciones. Desgraciadamente, en 1957, la pareja se separó, puesto que el padre de Kemper ya no soportaba las actitudes de su madre de Kemper. Al término de la relación, Kemper, junto con sus hermanas, quedaron a disposición de su mamá. A lo largo del tiempo, la mamá de Kemper empezó a ser muy grosera, muy irrespetuosa con su hijo, incluso lo maltrataba psicológicamente y le gritaba. La madre de Kemper llegaba con esto o quería lograr que cualquier lazo que tenía con su esposo terminara, y así se refería a Kemper porque ella sentía que si su hijo estaba ahí con ellas en la casa, su padre aún estuviera ahí, y era lo que ella no quería. Esto en Kemper causó un gran dolor y alcanzó a desarrollar un comportamiento psicopático desde muy joven. Torturaba y asesinaba animales, representaba rituales con las muñecas de sus hermanas, cuando se enfadaba con ellas y le rompía sus juguetes. A modo de venganza, desmembraba y decapitaba muñecas. Incluso llegó a decir que para besar a una maestra que en ese tiempo le gustaba, tendría que matarla previamente, pues su madre optó por encerrarlo al sótano, puesto que también tenía miedo de que Kemper abusara de sus hermanas. En esto a Kemper le ocasionó un gran dolor y desarrolló un sentimiento de odio, de rencor hacia su madre. ¿Ustedes se imaginan lo que Kemper sintió en ese momento? Que sintiera ese rechazo por parte de su madre, porque con sus hermanas su madre era totalmente diferente y era cariñosa, y a Kemper ni siquiera a veces lo saludaba, ni siquiera lo volteaba a ver a los ojos, y esto a Kemper lo destrozó por dentro. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años, se fue, o su mamá lo obligó a mudarse con su abuela, porque su madre ya no quería que estuviera cerca de ella ni de sus hermanas, puesto que en esa fecha Kemper asesinó a su abuela con un arma de fuego, con la que vivía en un rancho de más de 7 hectáreas. Sin embargo, la cosa no acabó ahí, puesto que cuando llegó su abuelo a la casa, también lo asesinó. Acto seguido, llamó a su madre, incitándola a que llamara a la policía, pues había asesinado a sus abuelos. Las declaraciones que dio a los agentes de policía fueron las siguientes: él solo quería ver qué se sentía al asesinar a su abuela,
y mató a su abuelo porque sabía que se enfadaría por haber asesinado a su abuela. Posteriormente, Kemper fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero y además de hacerse amigo de su propio psicólogo, se convirtió en su asistente. Gracias a su inteligencia, se ganó tal confianza del doctor que se le permitió el acceso a las pruebas aplicadas a otros internos. Obtuvo un gran aprendizaje de estas pruebas, impresionó a su médico y consiguió el alta del hospital, algo muy cuestionado por los demás médicos, y demostró que después que había sellado para siempre su historia juvenil. Una vez libre, se fue a vivir con su madre a Santa Clara, California. Justamente lo que había pasado Kemper, él mismo ya lo había dado o lo había ya superado, pero los doctores no tenían idea de que Kemper, con su gran inteligencia que tenía, los estaba manipulando para que consiguiera el alta del hospital. Kemper trabajó en diversos sitios hasta llegar al Departamento de Obras Públicas en la División de Carreteras en el Distrito 4. Entre mayo de 1972 y febrero de 1973, Kemper mató a diversas estudiantes que encontraba en autopista, a las cuales llevaba a zonas rurales aisladas para asesinarlas, apuñalándolas o matándolas con un arma de fuego o asfixia, y después las trasladaba a su departamento donde practicaba necrofilia para posteriormente desmembrar los cuerpos. Usualmente arrojaba los cuerpos desmembrados a barrancos o los sepultaba en campos, pero en alguna vez enterró la cabeza de una víctima de 15 años en el jardín de su madre, una especie de broma divertida para él. Él señaló que ella siempre quiso que las personas la admiraran. Asesinó a 6 colegialas, incluyendo 2 estudiantes de la Universidad de California, donde trabajaba su madre, y una del Cabrillo College. En abril de 1973, Kemper golpeó repetidamente y violentamente a su madre hasta matarla con un martillo de zapatero mientras ella dormía. La decapitó, violó su cabeza, la cual usó como diana, y arrojó sus cuerdas vocales al triturador de la cocina. En su declaración, Kemper dijo: "Eso parece apropiado, tanto como ella me maldijo, gritó y chilló por muchos años". Esto lo hizo como venganza por todos los años que la madre de Kemper lo maltrató, lo violentó psicológicamente y verbalmente. Finalmente, comió parte de sus órganos y durmió 4 noches con el cuerpo en estado ya de putrefacción. También invitó a casa a una de las mejores amigas de su madre. Ella claramente desconocía lo que Kemper había hecho y posteriormente la estranguló. Se dirigió con el coche hacia el este, sin escuchar en el radio ninguna noticia sobre sus asesinatos. Desilusionado o en un estado de arrepentimiento, frenó y llamó a la policía para confesar que él era el asesino de las colegialas. Les confesó que había hecho y dónde podían encontrarle, además de reconocer su necrofilia y canibalismo. Durante su juicio alegó locura, aunque fue hallado culpable de 8 cargos por asesinato. Pidió la pena capital, pero al estar suspendida en Estados Unidos en aquel momento, recibió la cadena perpetua. Y esto fue la historia de Edmund Emil Kemper, el asesino de las colegialas. Esto nos quiere dar una idea de lo importante que es para una persona su ambiente social, su ambiente familiar. Esto también es de gran importancia y nos da una idea de entender y comprender cómo es que un asesino llega a ser lo que hace, por todo lo que vive en su familia de manera social. Eso es un gran factor que en cualquier momento puede detonar. Esta y una más
de historias de asesinos, casi todas tienen que ver o es de gran importancia su ambiente social para que llegase a detonar sus conductas antisociales. Esta fue la historia de Edmund Emil Kemper. Déjame en los comentarios si ya habías escuchado de él, su historia y lo que hacía. Yo soy Joshua Montes y esto es Aletia. No olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal si quieres conocer y escuchar más historias sobre criminales o asesinos seriales. Hasta la próxima.